se dice y se repite que la salud está, el sector salud está hecho pedazo, que hay un descalabro, pero para conversar sobre ese descalabro, sobre esa crisis o permanente crisis del sector salud, vamos a hablar con Alba Reyes. Ella es presidenta del Centro para la Educación y del Desarrollo. Nicómedes Castro, conocido mejor por Pepe Castro, dirigente del Instituto Nacional de la Salud, y Andrea Ferreras, dirigente de la Asociación Nacional de Enfermería. Ellos se han aglutinado en una asociación que se llama Alianza por el Derecho a la Salud. Vamos a empezar por ahí. Explíquenos por qué se han aliado y han formado una institución que se llama Alianza por el Derecho a la Salud. ¿Y quiénes la integran? Sí, quiénes las integran y todos los detalles. Vamos a empezar con Alba Reyes. Bueno, ADESA surge el año pasado, en octubre, a raíz de un taller de capacitación con líderes y lideresas de 14 organizaciones sociales y no gubernamentales, que nos reunimos en un programa de comunicación estratégica para el cambio social y analizamos la situación del sistema dominicano de salud. Luego a esta iniciativa se suman 2 articulaciones más que existían en el país, que es la Mesa de Salud de Foro Ciudadano y una iniciativa que tiene el Centro Bono. Esas 3 organizaciones o espacios nos articulamos y hemos formado Alianza por el Derecho a la Salud, que tiene integrada al momento 14 organizaciones que van desde organizaciones de base comunitaria, organizaciones del sector campesino, del sector salud, mujeres, juventud y organizaciones no gubernamentales, todas preocupadas por la situación de descalabro, como tú decías, del sistema de salud en República Dominicana. O sea, que en esa alianza no participan solamente las enfermeras, las bioanalistas, sino que van más allá. Porque a todos... Pero los médicos no están en la asociación. No, la asociación médica no está, el colegio médico no está. ¿Hay de enfermeras y de qué otro sector profesional? Bueno, están, como te decía, del sector profesional realmente están las enfermeras y están los grupos que aglutinan las organizaciones no gubernamentales. Que dan servicios. Que dan servicio. Dan servicio, como el caso de INSALUD, el caso del CIA, INSALUD, el Instituto Nacional de la Salud, que a su vez agrupa otras organizaciones del sector salud que también brindan alguna de ellas servicios, que Pepe podrá hablar más. A ver, Pepe, ¿cuáles son esos? Bueno, el INSALUD es una organización que agrupa 72 ONG que trabajan en el tema de salud. Y desde grandes prestadores como el Instituto de Dermatología, el Instituto de Oncología, Diabetes, Instituto de Rehabilitación, hasta ¿El Centro de Rehabilitación? El Centro de Rehabilitación. O la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Sí, exactamente. También está dentro de parte del INSALUD, pero también un número importante de organizaciones que trabajan con los temas de salud de VIH-Sida, los temas de tuberculosis, los temas de malaria, en fin, las organizaciones que han estado trabajando a nivel comunitario, tratando de cubrir brechas que a veces el Estado no cumple. Sí. Bueno, ¿y a qué apuntan? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes? ¿Qué dice la señora Andrea Ferreras? Sí, gracias. Bueno, nuestras expectativas es abarcar a nivel nacional, porque entendemos que la salud del pueblo es algo que no se puede jugar. Y si no tenemos salud, tampoco tendríamos pueblo. Entonces, preocupados en base a lo que es la salud del pueblo y la situación crítica que tienen los hospitales, hemos decidido hacer esa alianza y luchar por un mejor servicio de salud para el pueblo. ¿Y ustedes aspiran también a algún porcentaje del PIB, como pasó con el sector de educación, que durante años luchó y finalmente se consiguió? Pero una gran alianza de los sectores vinculados a los servicios de educación para eso. Sí, estamos luchando por el 5% para la salud, pero queremos luchar por el 5% para la salud. Pero ustedes algo piden real, más que para la educación, 5%. Porque salud, bueno, es que para educación entendemos que el 4%
Ok, pero para salud es mucho más amplio, se necesitan mucho más recursos, porque es que nosotros no vemos en base a que necesitamos una escuela, no, necesitamos un hospital equipado con un recurso humano capacitado y con condiciones de dar un servicio de calidad a la población. Por eso salud necesita más presupuesto. ¿Y lo están pidiendo de manera escalonada o que en el próximo año ya tengan el 5%? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es la estrategia? Si se puede saber. Nuestras expectativas es luchar por el 5%. Sabemos que no nos lo van a dar, como se dice en el argot popular, de salpa y porra, pero podemos ver de qué manera podemos lograrlo. Si podemos lograrlo de manera escalonada, pues es un logro. Lo que sí necesitamos es que salud le llegue recursos, porque sin recursos no tenemos servicios, no tenemos hospitales. Bueno, no hay tenemos quienes nada. piensan que hay un poco de exageración en las denuncias que hay sobre el deterioro de la situación de la salud pública, de los hospitales. ¿Cuál es la realidad? Ustedes que están metidos en ello, díganos con sinceridad cuál es la situación. Que si vemos cosas que están a los ojos de todo el mundo. Más de 50 hospitales intervenidos. Esos hospitales intervenidos no pueden prestar un servicio adecuado. Los que no están intervenidos no tienen condiciones para prestar servicio tampoco, porque no tienen los insumos, y eso lo ha denunciado el Colegio Médico, no tienen los equipos. Entonces, todo esto, ¿cómo usted puede brindar salud si no tiene una estructura hospitalaria que responda a las necesidades de las personas? Si además, en esa estructura hospitalaria, los medicamentos, cuando usted llega a emergencia, los medicamentos deben estar disponibles, pero no hay medicamentos disponibles, y eso usted lo oye como queja a diario. Y si va un poco más profundo, usted dice, ¿dónde está la salud preventiva en este país? Si no llega a un 2%, lo que se invierte en toda la parte que tiene que ver con salud colectiva, del presupuesto de salud pública. Sí, tengo entendido que lo que dentro del presupuesto de salud 1.9. pública no se invierte ni el 2% en programas de prevención. Programa de prevención, ¿de qué estamos hablando entonces? De que la construcción de la salud no existe desde el Ministerio de Salud Pública. Es reactivo porque espera que la persona se enferme para que vaya al hospital. Los hospitales se saturan. Y además... Pero es verdad que no llega al 2%. No llega al 2%. Lo que se invierte para programar servicios para prevenir enfermedades. Es que no, los programas de prevención prácticamente son inexistentes. Usted ve programas de promoción de los trabajos del ministerio o de la inauguración de hospitales. ¿Cuándo usted ha visto anuncios consistentes para la parte de prevención de salud en los medios? Y es una evidencia de que entonces si el recurso lo empleo más para explicar o justificar una acción pública de inversión hospitalaria y no lo empleo para orientar a las personas y educarlas sobre el tema de la salud, simplemente estoy haciendo una mala inversión. Si usted va provincia por provincia, ¿dónde se debe expresar el tema de la inversión? En las direcciones provinciales de salud. Las direcciones provinciales de salud no pueden hacer un trabajo porque no tienen recursos para hacerlo. En consecuencia, es evidente que no hay una inversión en la parte de prevención de salud. Y si no hay inversión en la prevención de salud, tenemos más personas enfermas. Por ejemplo, uno de los capítulos que dicen que está costando mucho al sistema de salud es la atención a los accidentados. ¿Ustedes tienen idea de qué proporción se invierte en atender accidentados en el país? Y si no sería mejor inversión hacer una fuerte campaña para prevenir los accidentes. Obviamente, porque usted tiene que... El tema no es solamente la inversión, es la consecuencia de los accidentes. Sí, sí. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes están siendo... Estamos hablando de jóvenes... Pero primero en la inversión, lo que gasta el sistema de salud en curar accidentados. Es que es una inversión cuantiosísima. ¿Por qué? Porque... ¿Qué cuesta? Todo es muy superior a la que se invierte en prevenir. Altísimamente superior, altísimamente superior. Y que no es solamente por la vía del ministerio, está el Fondo de la Seguridad Social para Accidentes de Tránsito también. Entonces, todo ese dinero se lo engulle esa condición cuando una campaña preventiva consistente y una acción de vía de consecuencia a las violaciones de tránsito, porque lo que pasa es que usted tiene un sistema de seguridad a nivel de tránsito que no funciona. Entonces, y que no tiene consecuencias. Para cualquier funcionario, a un oficial de la MED,
lo desautorizan públicamente. Y hemos visto muchísimos casos. Entonces, toda esa situación de educar a la población en el marco de la salud es una de las razones de que tengamos entonces que invertir mucho más en hospitales, mucho más en tratar a personas con accidentes de tránsito, mucho más inclusive en las personas que tienen una condición de salud de cronicidad y no tienen un programa de prevención, por lo tanto, caen en una condición como un accidente cerebrovascular que cuesta millones de pesos. Yo le pongo un ejemplo. Un esfuerzo que ha hecho el INSALUD de prevención del cáncer de cuello de útero en el Santo Domingo Este. 400 mujeres más o menos en un ensayo junto con el Instituto de Oncología. Cuando se analizan después cuántas mujeres salieron con una condición de riesgo y la intervención que se evita en términos de costo, era alrededor de 74 millones que podía costar la acción curativa si no había la acción preventiva. Y la inversión que se hizo para ese programa fueron de menos de 100 mil pesos. Entonces, Wow. ¿cuál es la De menos de implicación? 100.000 Menos pesos. de 100.000 pesos, la prevención, o sea, ese proceso de detectar a tiempo. Entonces, cuando Los usted problemas. extrapola eso al conjunto de mujeres que tienen riesgo de cáncer de cuello de útero, por ejemplo, y hay una acción preventiva, los programas entonces, los programas especiales de medicamentos para lo que llaman enfermedades catastróficas, cuentan un dineral. Pero ¿dónde está el tema de prevención? Si invertimos en prevención, vamos a evitar ese dinero que hay que invertir para esos Curación. gastos. Es curación. Sí. Bueno, por eso en Reino Unido, según tenemos entendido, el Estado penaliza a las mujeres que no se hacen su chequeo. O sea, porque llevan un control. Y la persona que le toca su chequeo anual y no cumple, pues es sancionada por ley. Entonces, eso es lo que se llama una acción del Estado. No, y aquí Claro, había- antecedido por una serie de publicidad educativa al respecto. Claro, pero aquí usted sabe que en algún momento ha habido un tema de un condicionante de mujeres que que tienen la tarjeta y deben ir entonces como condición estar yendo frecuentemente a la prevención, el tema educativo igual se vinculó en algún momento. Ahora, eso no continúa. Entonces dice, si estas acciones que podrían ser acciones novedosas no se implementan de manera consistente, no hay entonces programas de prevención. Sí. Andrea, ¿y a qué atribuye, por ejemplo, ustedes que pertenecen al gremio de enfermeras, ustedes sí saben lo que es amanecer con pacientes, oír los llantos, las quejas, ¿a qué atribuyen este colapso de la salud en República Dominicana? Aparte de lo que estaba planteando Pepe Castro, de la ausencia de prevención. Sí, ayudando un poco a lo que Pepe dice, yo entiendo que la prevención debe de ser 1-1 en nuestro país y para eso se crearon las unidades de atención primaria, por el cual no se está haciendo nada en lo que es esa parte, porque las unidades de atención primaria, la gran mayoría, están vacías, no tienen nada. Una enfermera, un médico, una enfermera y 2 promotores, nada más. Pero también nosotros decimos que el sistema de salud ha colapsado porque no ha habido una política para lo que son los servicios de salud de calidad para nuestro país. Porque, ok, tenemos gerentes en los hospitales, pero ¿qué pasa con esos gerentes? No tienen cómo resolver las situaciones que tienen dentro de los hospitales. Porque la mayoría, por ejemplo, hay hospitales que duran hasta 7 meses para recibir una subvención de 200 o hasta 500 mil pesos. ¿Tienen condiciones para dar un Tienen servicio? retraso sistemático en las asignaciones. Bastante En los retraso. últimos meses se habló de 4 y 5 meses de atraso. ¿Sigue siendo así todavía Sigue hoy? siendo así, señor. No se han podido poner al día, No. porque al principio se decía que era que al principio del año siempre los ingresos son menores, que la demanda de recursos son muy grandes. Siguen atrasados los Siguen presupuestos atrasados. de los hospitales públicos. Muy atrasado y con eso entonces se suma las condiciones de falta de equipos que tenemos también para brindarle los servicios a los pacientes, que ya para las autoridades no son pacientes, son clientes o usuarios. Para nosotros como enfermeras y enfermeros son nuestros pacientes. ¿Y cómo le damos servicios de calidad si no tenemos las condiciones dadas para dárselas? Podemos darle los servicios con amor, con calidez, pero ¿y la calidad qué?
si no tenemos calidad que podemos brindarle, van a continuar enfermos o en peores condiciones porque no se le está resolviendo el problema. Sí, y he escuchado también que existen problemas hasta con la alimentación. Cuéntenos de esa. Bueno, eso es un problema que yo hace un mes y algo estuve en el Hospital Moscoso Puello con una pariente y veía que la dieta de esos pacientes, de los pacientes diabéticos, que es una dieta especial, no se le está dando cumplimiento o no se le estaba dando. Yo me acerqué al director y le pedimos que por favor revisara lo que es ese patrón de dieta y que si hay una nutricionista que está nombrada en los hospitales es para velar por el buen funcionamiento de la dieta de los pacientes. Entonces, si tenemos pacientes con condiciones críticas, debemos velar porque esos pacientes le apliquemos los medicamentos, pero que también le demos una alimentación sana, porque no hacemos nada con aplicarle medicamentos y darle mala alimentación. Entonces, eso está sucediendo, no se está llevando un patrón para la alimentación de los pacientes dentro de los hospitales y eso deben de prestarle atención, porque no tenemos salud si no hay buena alimentación. Bueno, Pepe Castro, en definitiva, esos retrasos datan de años o es el último año que se han acumulado esos retrasos de la asignación de los hospitales y abarca todo, incluso los hospitales descentralizados o de gerencia compartida, ¿cómo le llaman ahora? Lo de Autogestionado. Cogestionado. Bueno, es un mal recurrente el tema de los retrasos en las asignaciones hospitalarias y van desde los pequeños hospitales hasta los grandes. Ahora, estos llamados hospitales autogestionados son hospitales que tienen un privilegio en el otorgamiento no solamente de la cantidad, sino de la frecuencia. Con eso no se atrasan tanto. Con eso no se atrasan tanto, pero además esos cobran a los pacientes por cualquier servicio que dan, violando lo que dice la Constitución, lo que dice la Ley General de Salud, que es garantía de salud pública gratuita para todo el que la necesite. Y esos hospitales, ustedes recordarán que hace unos meses se anunció que habían exonerado tantos millones de pesos, pero ¿qué exoneración? Si el derecho es a la gratuidad, ¿de qué exoneración usted está hablando? Y eso significa también que, y hemos denunciado que hay una tendencia a la privatización de los hospitales públicos, justificado por el tema de recursos, pero lo que tiene que hacerse es esa inversión gradual, que además ese 5% es un consenso que se estableció en el plan de desarrollo, el plan decenal de salud. De salud. Está establecido el 5% como ¿Y en la compromiso al Estrategia 2015. Nacional de Desarrollo no estará también? Está establecido en el plan, fue un consenso, debió estar ya en el 2015 y estamos en el 2017. Y no hemos llegado a la mitad de eso. No hemos llegado a la mitad y ese plan... Ni siquiera... estamos en la tercera parte, más o menos. En la tercera parte, entonces, para ver cuál es la actitud real con el tema de la inversión en salud. Fíjense que estamos hablando de que el gasto de bolsillo, cuando se crea la seguridad social, una de las justificaciones era el gasto de bolsillo, y después de la seguridad social, el gasto de bolsillo se incrementa. Y encima de eso, si usted va a los servicios de salud y el tema de las aseguradoras de riesgo de salud, ¿por qué, uno se pregunta, por qué los hospitales no pueden cobrar a la seguridad social? ¿Bajo cuáles criterios no se cobra? Bueno, no tienen equipo, pero ¿por qué no están habilitados los hospitales para cobrarle a la seguridad social? Usted se pregunta eso, usted dice, de hecho, al final parecería que todo apunta a fortalecer más la privatización del servicio de salud en beneficio del comercio de la salud y no el respeto al derecho a la salud. Bueno, vamos a brindar un cafecito Santo Domingo para tomar fuerza. Y para hacer una seguir pausa hablando de para este volver tema. con ustedes. Exactamente. Está bien, gracias. Bueno, esas denuncias dramáticas que hemos visto últimamente de 3 niños y hasta 4 en una cuna, o 3 o 4 parturientas en una cama, eso se da nada más aquí porque están reparando la maternidad.
de Nuestra Señora de Altagracia, o es también frecuente en otros centros hospitalarios públicos que no están en reparación? Bueno, se da también en los hospitales del interior, como hemos estado denunciando, y se da precisamente por un tema de inversión, por un lado, pero también por el tema de no funcionamiento de las unidades de atención primaria. Pero las que parturientas se irían a la atención primaria. Bueno, es que se supone que las unidades de atención primaria, según la ley, son las puertas de entrada al sistema. Sí. Y todo el mundo debería pasar por la UNAC antes de ir a un hospital de segundo o tercer nivel de atención. Tú debes llegar a ese hospital referido por la UNA, pero la falta de Pero funcionamiento... la gente no sabe de la UNA, va directo al hospital. Va directo al hospital, no solo porque no sabe de la UNA, sino porque cuando llega a la UNA no encuentra las condiciones mínimas para ser atendido. ¿Cuál es la ¿Cuántas unidades de situación? atención primaria hay operando ahora mismo ya en el país? Porque ese es un sistema novedoso, ¿verdad? Sí, debería. El país debía tener alrededor de 5.000 unidades de atención primaria. Llegan alrededor de 1.800 que están distribuidas en diferentes municipios del país. Pero primero el tema es que es deficitario. Segundo, la calidad del personal. Esas unidades debían estar atendidas por un médico de familia. Varias Un médico universidades- general, digamos. Un médico general, pero en principio un médico de familia que es un médico que puede estar atendiendo diferentes condiciones, Por diferentes eso debe ser dolencias. un médico general. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Se formaron los médicos de familia. Ahora no hay presupuesto para contratarlo y pagarle. Entonces mandan Se han formado pasar. los a los médicos, Se han, Exacto. se han formado y se están formando, porque, pero no los emplean entonces. pero no están en las unidades de atención Porque primaria. sale más barato entonces pagarle a un pasante. Sale más barato pagarle a un pasante y además las condiciones para ir a los sectores rurales, por ejemplo, o ir al interior, cuando un médico no tiene un estímulo, y el estímulo no es solamente salarial, es que usted va a la posibilidad de un barrio con agua, con luz, es decir, cómo hay toda una condicionante, unos determinantes sociales que también impiden que ese proceso funcione efectivamente. Y donde pueda funcionar efectivamente, cumplen esos médicos pasantes. Es que tenemos, ¿cuál es el problema? Que no hay, y aquí viene el rol del Ministerio de Salud. ¿Por qué se separó las funciones? Para que el Ministerio hiciera la labor de supervisión, fiscalización, control de todo este proceso. El personal no pasa, usted va a veces a unidades que no duran 2 horas, el personal de salud. Entonces, ¿cómo si usted no decide en qué momento le da un dolor? Y si el centro, si le dio después de esas 2 o 3 horas en que está el médico y está el personal de salud y está cerrada la unidad, ¿qué servicio usted va a tener? Así que usted tiene que coger al hospital y eso significa que se congestionan entonces los hospitales. Una de las demandas de los diferentes gremios es que no se ha contratado el personal que se dijo que se iba a contratar en el pacto que se firmó el año pasado, en el mes de agosto del año pasado. Que pusieron en retiro. Pusieron en ¿cuántos son? retiro 10.000. 6.000. ¿Cuántos Sí. pensionaron? 6.000 y algo. ¿Y cuánto han contratado entonces? Ninguno. ¿Cómo va a ser ninguno? Ninguno. Al contrario, Debe haber una parte por lo menos. al contrario, ese personal que fue pensionado, hay una gran mayoría que todavía está dentro de los hospitales Pues, prestando por eso que no han servicio, contratado, porque siguen trabajando. porque lo han obligado a permanecer en los hospitales, la gran mayoría, porque no tienen la manera de suplir ese personal que salió, porque no hay dinero para pagarle al personal que va a entrar. O sea nuevo que, contratado. entonces el retiro es una ficción, Una ficción. porque no han retirado, siguen trabajando. Y aparte de eso, una ficción más y que ese personal que se necesite en los hospitales, porque ahora las enfermeras que quedan, donde ya se han ido a alguna parte, están sobrecargadas con 3 y 4 consultas, por ejemplo, o más de 40 pacientes, 30 pacientes. Entonces no podemos nosotros decir como enfermeras y enfermeros de este país que vamos a dar un servicio de calidad si tenemos una sobrepoblación dentro de nuestra responsabilidad. Nosotros estamos exigiendo que ese personal que salió sea contratado o que sea nombrado de la manera que ellos entiendan, pero que lo hagan para nosotros poder alivianar un poco la carga del trabajo que tiene enfermería, porque es bastante,
y no podemos brindar un servicio en condiciones óptimas donde tenemos que trabajar en 3 ¿Y consultorios las diferentes. enfermeras pasa lo mismo? Que ¿pensionaron cuántas enfermeras? Se pensionaron casi 3.000 enfermeras. Hay Y hospitales no que son... relevada ninguna. Ninguna. Hay hospitales que quedó solamente la gerente y están ahí algunas enfermeras que fueron contratadas hace mucho tiempo y que se acordó dentro de los acuerdos que se firmaron nombrar ese personal para que quede de una vez ahí dentro del hospital, pero eso no se ha hecho. Entonces nosotros vamos... Pero están trabajando sin ser nombradas. Sin ser nombradas, contratadas algunas y algunas de manera voluntaria. Ya. Entonces, eso no es lo correcto. El sistema... ¿Y cuántos meses tienen trabajando así? No, ¿Van a cumplir un año? tienen entonces? años. Ah, Sin tienen cobrar. años. Hay unas que son voluntarias sin cobrar, que tienen años porque se han depositado unos papeles para un nombramiento, pero hay otras que están contratadas esperando un nombramiento que no le ha llegado, con 10 años cobrando 8,000 y 7,000 pesos, donde nosotros sabemos que el personal de enfermería ya tiene un sueldo establecido y que no se debería de maltratar a ese personal porque está brindando un servicio a la ¿Y población. cómo le pagan a esa pequeña cuota? ¿De dónde sale? Por el hospital, administración. O sea, de recursos que cobra el hospital. De El servicio. hospital, no, los hospitales no están cobrando recursos, le estarán pagando por lo que reciben de SENASA, porque se sabe que SENASA, por los servicios que brinda, Por el servicio de... le da una per cápita a los Y hospitales. va directo a los hospitales. Y va ese directo a los dinero. hospitales, sí. Entonces, por esa per cápita se pagan servicios, se le pagan los servicios a las enfermeras. Pero que eso no es todo. El personal de enfermería debería de ser tratado en mejores condiciones, porque es un personal que está 24/7 con el paciente. Nosotros no podemos decir yo no voy, porque entonces ahí se perdería un servicio que entonces le haría falta a esos pacientes. Usted es una enfermera graduada, obviamente, tiene un señor. nivel de... ¿Qué porcentaje hoy día de las enfermeras son graduadas ya en los hospitales públicos? Podemos decir que tenemos 3.000 enfermeras graduadas, ¿De un total de cuántas? de 15.000 enfermeras. 15,000, o sea que es la quinta parte, que son el sí. 20% son graduadas. Bueno, y se han hecho acuerdos con universidades, específicamente con la UAS, para el personal que tiene más de 5 años en servicio sea profesionalizado, que es una manera de contribuir avanzado al desarrollo. Se han graduado 3 o 4 grupos, pero ha parado ahí. Entonces nosotros sí Por falta de incentivos. Por falta de incentivos. Es una manera, es que el personal de enfermería no recibe formación. Se deciden las enfermeras a profesionalizarse porque el ministerio y el Estado no le da esa capacidad de que... Hace unos años se denunció que muchas enfermeras estaban emigrando, incluso que había facilidades para enfermeras tanto en España como en Canadá y en otros países desarrollados. Italia estaba pidiendo. Eso sí, es Eso cierto, sigue se y mantiene está todavía, esa tendencia sí, eso sigue de que y las está. graduadas se van del país a trabajar a otros países. Claro, hay mejores condiciones. Nos duele porque son nuestras enfermeras y podríamos brindar un mejor servicio a nuestros pacientes y podríamos ayudar y contribuir a que los servicios de salud tengan condiciones óptimas. Pero si no las nombran, si no nos dan las condiciones necesarias para nosotros poder brindar ese servicio de calidad que ameritan los dominicanos y dominicanas, no podemos hacerlo. Ayer ustedes protagonizaron diversos sectores, no solamente los sectores que ustedes representan, sino Sí. mucho más amplio. Una protesta frente al Ministerio de Salud fue muy concurrida Bastante. y coincidió con ese impacto de esos niños muertos, de esos 14 niños. recién Bebés. nacidos. 14 bebés. Exactamente. Recién nacidos. Sí, ¿ustedes han recibido alguna reacción del Ministerio de Salud, de la ministra, de algunos de los funcionarios? ¿Tienen vías de comunicación? ¿Cuál es la situación? Bueno, ayer estuvimos frente al ministerio en una parada cívica de estas organizaciones y otras que se sumaron. No nos recibió la ministra, no estaba en su despacho, nos recibió el encargado de comunicación del ministerio y con él discutimos durante casi media hora todas las preocupaciones que tenemos en ADESA por las condiciones dramáticas del sistema de salud, que decía Juan Bolívar ahorita. Bueno, hay gente que dice que es una exageración lo que se está planteando en términos de descalabro. Nosotros decimos que la salud está en cuidados intensivos aquí en el país y hay que ir a los hospitales, no hay que
hay que ser dominicano sencillamente para saber qué está pasando en los hospitales. No solo 2 o 3 acostadas en una cama, y nosotros decimos que hay una crisis sistémica, una crisis estructural que no comenzó hoy ni ayer. Hace 25 años habían 3 o 4 mujeres acostadas en una cama, y 25 años después seguimos en la misma situación. Entonces, si estamos en esa situación, no es ninguna manera de usted querer decir que hay una crisis, que no hay. Hay una crisis. Por eso fuimos ayer a demandar de la ministra que tome el control que establece la ley 4201 de lo que debe ser el rol del Ministerio de Salud. Fuimos a entregar un pliego de demandas que comienza por un mayor presupuesto del PIB al sector salud, pero que incluye la mejora de las condiciones de los hospitales que no están intervenidos, como decía Pepe, equipo, personal médico, o sea, no solamente que médico. terminen los 50 que todavía quedan pendientes, sino que claro, los otros no están bien no tampoco. No están bien tampoco. Entonces, los que no están intervenidos en reparaciones. Exactamente. Tienen la situación de falta de equipo, de falta de gerencia, de falta de materiales médicos, falta de personal médico muchas veces sensible ante la población. El problema comienza desde que tú llegas a una emergencia. ¿Cuántas veces un paciente tiene que durar 3 y 4 días con un suero en una silla en un hospital, en una emergencia? Eso no es posible. Estamos demandando el tema de los medicamentos, que tiene que haber acceso de la población pobre a los medicamentos y materiales médicos. Materiales del sistema de salud. Sistema. Hay lugares donde no es posible seguir comprando jeringuilla, comprando un hilo para saturarte a esta altura de juego. Entonces, o sea que estamos como en los 90, en los principios de los 90, que en las escuelas públicas no había ni tiza. Ni borradores. Que los muchachitos teníamos que llevar el peso para la tiza. Aquí en este programa se dilucidó ese asunto. Que los maestros venían a decir que ellos tenían que comprar, hacer colecta para comprar tiza y colecta para comprar tiza. No hable mucho de los 90, porque la actual ministra de Salud lideró una huelga. ¿De cuánto fue? ¿De 6 meses? 6 meses fue en el sector. ¿Quién lo diría? Bueno, ¿Quién lo diría? Pero hay algo que yo quería por lo menos decirle antes de... Es que nosotros como ADESA y específicamente como ASONAEN hemos dicho y decimos, hemos retrocedido en lo que es el sector salud 50 años luz. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que antes estábamos mal, porque desconocíamos eso algunas a pesar cosas. de la construcción, porque han construido muchos hospitales. Sí, a pesar de la nuevos. Construcción, pero estábamos mal. Tenemos una ley general de salud, tenemos la seguridad social, tenemos todo, pero estamos en peores condiciones. Decimos que estamos a mano pelada. Tenemos menos que lo que teníamos aquellos años. Entonces, ¿hemos retrocedido o hemos avanzado? Es una pregunta que deberíamos de dejársela a la ministra y al director del Servicio Nacional de Salud. Pepe, cerramos. Bueno, sabiendo que seguimos, que esto es un proceso de lucha y que este proceso ADESA está organizando a nivel del país a las personas en la lucha por la salud, porque igual como existen otros movimientos cívicos, la salud demanda un movimiento cívico consistente y contundente que reclame que el derecho a la salud se haga efectivo en este país. Bueno, pues muchísimas gracias a Alba Reyes, presidenta del Centro para la Educación y del Desarrollo, SEDUCA, a Nicómedes Pepe Castro, dirigente del Instituto Nacional de la Salud, y a Andrea Ferreras, de la Asociación Nacional de Enfermería, por habernos acompañado en esta mañana en este panel sobre la situación del sistema de salud en el país. Muchas gracias, esperamos que puedan ver resuelto muchos de esos problemas que tienen pendientes en la Alianza por el Desarrollo, la Salud, ADESA. Gracias. Gracias. Trataremos de hacer eso.